Hola mis amigos, ¿cómo están? Ojalá que bien. Hoy veremos cómo preparar porotos con riendas, una comida típica chilena. Lo primero que tienen que tener es una taza de porotos, un cuarto de pimentón rojo y o verde, una zanahoria, una cebolla, dos ajos, medio kilo de zapallo, que es importante, sal y orégano a gusto y un tercio del paquete de tallarines. Ya, yo piqué bien chiquita el pimentón, piqué un poquito más de pimentón rojo que verde, porque me gusta más. Piqué la zanahoria también, bien chiquita, al igual que la cebolla, bien pequeña. Piqué bien, en cuadrada. Y también piqué los dos ajos que le había dicho. ¿Ya? Esto lo eché a una olla a presión, lo dejé ahí por mientras. Después eché el ajo que me faltaba. Ya, le dejé un poco de aceite para preparar después el sofrito, que es bien importante porque eso es lo que le da el sabor. Ya, acá tenemos la taza de porotos. El poroto yo lo dejé remojando el día anterior. Ya esa es la idea para que estén un poco más blandos. Entonces, le eché un poquito de orégano al sofrito. Ahí estaba prendiendo, prendí la olla y empecé a revolver todo lo que habíamos visto antes. Todas las verduras. Entonces esto le da más saborcito. Ya. Acá lo importante es el zapallo. El zapallo acá yo lo piqué de diferentes tamaños. Aquí depende de cada uno, hay diferentes formas de hacerlo. A mí me gusta picarlo bien chiquito y picar algunos más grandes porque lo dejé con la cáscara. Ahí les voy a explicar bien por qué lo hice así. Entonces, ustedes vieron cómo piqué de diferentes tamaños el zapallo y este zapallo después lo eché a la olla. Ahí empecé a mezclar nuevamente el sofrito. Eché los porotos que había dejado remojando el día anterior en la taza, que aumentó harto en tamaño. Y después eché agua hirviendo. Ya, acá lo estoy haciendo en una olla a presión. Y llené la olla más o menos casi dos tercios de esta, para que estuviera bien llenito. Tienen que tener cuidado, ¿ya? Cuando si lo hacen en olla a presión. Acá después cerré esta, le puse la tapa, lo cerré y lo dejé más o menos 20 minutos. Ya los porotos igual estaban bien blanditos, así que no se tenían que demorar mucho. En olla común se demora un poquito más, obviamente, se demora como unos 50 minutos, pero se depende también de qué tan duros estén los porotos, de cuánto rato se hayan dejado remojando. Lo importante también siempre es dejar remojando los porotos, así que bien blanditos, ¿cierto? Y que mucho más rica la comida. Bueno, ahí vieron cómo estaba destapando la olla, ¿cierto? Hice todo el proceso para destapar esta olla a presión y pueden ver que ya está todo bien cocido. Y ahora viene lo más complicado. Saco los zapallos que dejé bien grandotes, bien picados en grande. Los separo, lo echo en una olla, ¿ya? Y después que los saco, voy a empezar a molerlo. Ya hay gente que pica los zapallos bien chiquitos, yo lo pico un poco más grande para molerlos bien después, para crear como una especie de crema. Ya lo muelo bien. Dejo la cáscara afuera de la comida, no la incluyo. Ya, y echo todos los zapallos que molí, los echo a la olla nuevamente. Y ahí revuelvo bien, ya, mezclo todo y queda mucho más cremoso los porotos. Ahora yo divido, ¿cierto? El paquete, yo les recomendaba echar un tercio para que no salga tanto tallarín dentro de este plato. Así que eché el tercio del paquete de tallarines, ahí revolví bien, empecé a mezclar para que después no queden pegoteados los tallarines. Y después de eso cierro la olla y los dejo unos 5 minutos, no se demoran mucho tampoco. Y ahí pueden ver que ya tomó forma esta comida típica que es estos porotos con rienda. Pueden ver también que bajó el volumen de la olla, por eso es importante echar harta agüita. Y ahí pueden ver cómo quedó el plato servido de poroto. Acá en Chile se come harto, así que ahí pueden ver cómo está bien lleno el platito. Se ve bien sabroso y la verdad que quedó muy bueno. Chiquillos, prueben con esta receta para que vean que quedan bien los porotos con rienda. Ya, y hay una foto de cómo quedó. Así que si les gustó, por favor les pido que le den like y también se suscriban a la página. Y dejen sus comentarios si ustedes molen los zapallos, los dejan bien picados para que se disuelvan solos. Eso chicos, que estén muy bien. Un abrazo, chao chao.